Tres. Hola chicos, bienvenidos a otro capítulo de Arepa con Maple. Hoy les vamos a hablar de 5 cosas que no nos gustan sobre Canadá. Y la primera cosa que no me gusta de Canadá, creo que es bastante obvio, es el frío. Primero porque tienes que utilizar bastantes cosas, no es solamente la chaqueta, es el suéter, es la bufanda, es el gorrito, son los guantes que hoy no los tengo porque ya está bajando la temperatura, subiendo la temperatura, no bajando, subiendo la temperatura, gracias a Dios. Y bueno, porque yo vengo del Caribe, ustedes saben, playita, sol, playa, arena. Esto de la nieve no va conmigo. La segunda cosa que no nos gusta sobre Canadá es que Canadá es extremadamente caro. A mí me parece que todas las cosas en Canadá son extremadamente caras, además que se pagan muchísimos impuestos, que la verdad sí ayudan mucho a que las calles estén limpias, a muchísimas cosas, pero igualmente hace que todo sea extremadamente caro. Te vas a comprar una cerveza, es extremadamente cara. De hecho, Canadá tiene uno de los precios más altos en telefonía celular en Norteamérica. Te vas a Estados Unidos, los precios en telefonía celular cuestan como $20, $30 por una línea telefónica. Aquí en Canadá la gente paga hasta $100, $150 mensuales por una línea telefónica y ni siquiera te dan internet ilimitado como en Estados Unidos. Normalmente te dan que sí 10 GB, pero sí, me parece que Canadá es una ciudad extremadamente cara. La tercera cosa que no nos gusta sobre Canadá son las distancias. Todo aquí queda demasiado lejos. Yo digo que en promedio para ir a cada lugar son entre 40 y 50 minutos. Bueno, habrá gente que me dirá loca, no, pero de verdad yo siento que para llegar al sitio más cercano son 40 minutos. Y eso es un fastidio porque cuando quieres salir con tus amigos, todo es un tema, que si está más lejos, que si tú me quedas lejos, YouTube también me queda lejos, es la misma distancia. Entonces es todo como que, todo demasiado lejos, no. La cuarta cosa que no nos gusta sobre Canadá es que es muy fácil en este país sentirse solo. No porque los canadienses no sean amables, no sean acogedores, sino que es una combinación de muchísimas cosas. Primero, no estás en tu país, no es tu primer idioma. Segundo, nosotros los latinos somos unas personas que somos como que tenemos demasiada confianza con las personas. Por ejemplo, tú vas en el autobús y de repente conoces una persona y esa persona al día siguiente es tu mejor amigo. O tú estás en tu país y tú vas al edificio, vas al parque y te consigues 4 personas para jugar fútbol y ya esas personas son tus mejores amigos. Al día siguiente están yendo para la playa, el día siguiente están cuadrando dónde van a pasar las navidades para ver si las pasan juntos. Aquí la verdad no es así. Aquí la verdad tú conoces una persona y cuesta un poquito llegar a esa confianza de amistad como la tenemos los latinos, de invitar a la casa, de empezar a salir. No es como que tú vas a conocer a una persona aquí en Canadá que no sea latina y al día siguiente te van a invitar a tomarte un café o lo que sea. Se consigue, pero no es lo muy común y eso hace que aquí la soledad la verdad se agrande muchísimo. De hecho, en mi experiencia, a veces uno que iba caminando por la calle, escuchas a una persona hablando español y ya de inmediato uno brinca, wow, hablas español, no sé qué, ahí mismo esa persona se hace tu mejor amigo y al día siguiente están cuadrando para allá tomarse unas cervezas, no sé qué, porque uno extraña muchísimo a esas cosas de los latinos. Quinta y última cosa que no nos gusta sobre Canadá y no es el sistema de salud, pero está relacionado con eso. Digamos que son los doctores. Aquí los doctores no son tan personales, no llegan tanto como, por ejemplo, en Venezuela. Voy a hablar en mi caso en Venezuela, que te explican en detalle como que tus resultados, de hecho los resultados están tú te los llevas a tu casa. O bueno, eso fue mi experiencia en Venezuela. Aquí los doctores en Venezuela no son así todos, pero te explicaban, te daban los detalles de por qué tenías eso, por qué tenías ese dolor. Ahora la rodilla, ok, no, tranquilo, no es que te vamos a tener que hacer un trasplante de rodilla nueva, sino simplemente tienes una lesión, tienes que guardar reposo, estas son las instrucciones. Aquí no, aquí simplemente si no es una lesión ni nada grave, te mandan a tu casa, no, tú estás bien, y nunca te enteras de por qué tenías el bendito dolor. Por ejemplo, el otro día fui a hacerme un examen de los ojos y amé a la doctora, porque me mostró los resultados y me dijo, bueno, viendo esto, si es que revisamos la tensión del ojo y esto y aquello, fue como que, oh my god, si los doctores aquí fuesen todos como ella, el sistema de salud aquí sería perfecto, pero lamentándolo mucho, no me gusta mucho. Bueno chicos,
Gracias por habernos visto en otro episodio de Arepa con Maple. No se les olvide, como siempre, darle a la manito hacia arriba, darle like. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise todas las semanas cada vez que subamos un video nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana.